Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Luces del siglo. 15 años de periodismo responsable. Un espacio donde la verdad y las noticias se unen para brindar toda la información que interesa. Luces del siglo. Periodismo de verdad. Hoy, en Entre Muros, Casa Alerces. Construida originalmente a finales de la década de los 80, esta residencia en la Ciudad de México fue renovada por la firma S.I. Duemil Arquitectos. De acuerdo con la arquitecta Marcela Ibáñez, socia fundadora del despacho, la remodelación fue más allá de arreglar pisos o pintar paredes, pues involucró la construcción de espacios completamente nuevos que fueron requeridos por el cliente. Se encontraba en buen estado, cumplía su función para la familia que vivía aquí antes, para las necesidades de esta nueva familia y por la forma que querían y el estilo arquitectónico, pues se tuvo que intervenir desde la cimentación de la casa, que fue una de las cosas más difíciles en obra de hacer. Esta renovación de la cimentación respondió a dos fines. Por un lado, fue necesario rellenar el jardín, que era de 2 niveles, para convertirlo en un solo plano continuo. Por el otro, era fundamental asegurarse de la solidez de la estructura debido a la construcción de una segunda planta sobre la original, en donde se crearon los espacios más privados. Los clientes nos pidieron que, por la forma en la que convive la familia, la parte privada, es decir, de los señores, fuera completamente separada. Por eso te digo, la parte nueva de la casa es el estudio, la biblioteca, la recámara principal y la terraza, que vendría siendo también la parte privada del cliente, lo que sería su biblioteca. En la primera planta quedaron las habitaciones de los hijos, la cocina y las áreas públicas compuestas por sala, comedor y bar, además de una terraza y el extenso jardín. Por la forma en la que tenía la casa, tampoco queríamos que las áreas públicas como el bar, la cava y todo esto, pues fuera un espacio como separado. Al contrario, una vez que ya definimos en el proyecto cómo se iban a definir las partes privadas de la casa, la idea y lo que nos pedía el cliente es que siempre estuvieran integrado al jardín. Es precisamente la cava, ubicada entre la sala y el bar, una de las adiciones que toman protagonismo. Al igual que la creación de espacios privados, este elemento responde a necesidades específicas del cliente, quien colecciona vinos y que intervino en decisiones relacionadas con la estructura de herrería, la iluminación y el acomodo de las botellas. Para que desde que entres a la casa, virtualmente separara un poco el espacio de la sala y el comedor y el área del bar, pero sin necesidad de tener un muro o algún elemento que te entorpeciera la vista, y sobre todo que se integrara toda la vista desde el interior de la casa, desde que tú abres hasta el jardín. La materialidad y el color de la casa fueron trabajados por la firma para crear un espacio atemporal en el que cambios en el mobiliario puede servir con el paso de los años para denotar las tendencias del momento. Predominan los materiales naturales, el cristal templado y herrería. Vamos a utilizar el concreto aparente. El concreto es un material muy noble, es un material que a lo mejor a la hora de la construcción puede resultar un poco más caro, pero a final de cuentas es un material muy noble y combina con cualquier otro material que le pongas. A pesar de que no fue construida de inicio, para la arquitecta Ibáñez, Casa Alerces es prácticamente nueva.
pues las modificaciones fueron profundas y responden tanto en la forma como en la función a las necesidades y deseos de los clientes. No olviden seguirnos en @RefEntremuros. Hasta la próxima. Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Luces TV. Luces al mediodía. Una pausa para encontrarse con la información más importante de la jornada. Luces al mediodía. Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. El acuerdo Estados Unidos-México-Canadá obliga a cada uno de sus miembros a notificar si negocian tratados con naciones que no son de libre mercado. ¿Qué es una economía de libre mercado y cómo se distingue del libre comercio? Así está la cosa. Las economías de mercado o libre mercado son aquellas en donde la producción y distribución de bienes y servicios, así como el consumo, son realizados por la libre decisión de individuos y empresas. Es decir, los precios se estiman bajo la ley de la oferta y la demanda sin la intervención del gobierno. El libre comercio, en cambio, es la ausencia de aranceles y barreras comerciales para la compra y venta de bienes y servicios entre países, como en el caso de este acuerdo. Sin embargo, hay países con economías que no son de mercado, pero que entran al libre comercio global con productos subsidiados por el Estado. Estados Unidos considera que un país donde la venta de mercancías no refleje un valor justo de estas, no tiene una economía de mercado. China es su mejor ejemplo, por el tipo de empresas mixtas o estatales que tienen ventaja por subsidios o apoyos, lo que disminuye el precio de los productos finales. Con el artículo 32 del acuerdo, Estados Unidos podrá tener acceso a los pactos que México y Canadá busquen negociar con estos países, asesorar su impacto y hasta terminar el acuerdo trilateral. Así, restringe el acceso de productos con ventajas de precios en el mercado global. El comercio de México, Estados Unidos y Canadá con China continuará, pero ahora será más difícil negociar un tratado directo con el gigante asiático, que facilite el libre comercio con dicho país. Así está la cosa. El primer canal de noticias del sureste mexicano.
Luces TV. En síntesis, el resumen más completo con las noticias del día de México y el mundo. Lunes a viernes a las 7 de la tarde. Luces TV, el primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces del siglo. 15 años de periodismo responsable. Un espacio donde la verdad y las noticias se unen para brindar toda la información que interesa. Luces del siglo. Periodismo de verdad. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Luces TV. Exhuman a 539 cadáveres y revenden fosas en el Panteón Los Olivos de Cancún. 1 de cada 3 personas desaparecida en México ya no es localizada. Acapara la Fiscalía quejas en derechos humanos. Incumple 40 puntos específicos. El Partido Revolucionario Institucional busca renovarse para encarar la elección del 2 de junio próximo. Abre la puerta a los jóvenes y las mujeres. Devuelve el Congreso de Quintana Roo casi 17 millones de pesos como muestra de austeridad. Sin cambio, los horarios escolares en la entidad, autoridades educativas y padres de familia llegan a un acuerdo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les saludamos en esta mañana del martes 29 de enero de 2019. Rodrigo, muy buenos días. Buenos días, Normita. Buenos días a todos ustedes desde su programa La Mañana. Así es, recuerden que estamos transmitiendo desde Cancún y para todo el mundo en esta mañana fría, fresca, aquí en el Caribe mexicano. Ya se nos fueron las lluvias, pero sigue el viento frío. Sí, sigue el frente frío operando, sabrosón, todavía en algunas zonas del estado, bueno, reponiéndose de los estragos, no mayores, pero sí estragos que causó en algunos puntos del mismo esta tromba causada precisamente por este choque entre aire frío y templado. Así es, bueno, pues aquí los cancunenses estamos disfrutando de este clima, después de, bueno, siempre tenemos calor, pero hoy tenemos un poco de fresco, frío. Y bueno, afecta la garganta, se afecta los cambios de temperatura. Así que cuídese, abríese, porque este frío con humedad es donde afecta todas las vías respiratorias, ¿verdad? Así es, y sí, hay mucha gente ronca, ¿eh? Mucha gente, así es. Sí, por eso lo digo, yo no me puedo aliviar con esta voz. En fin, bueno, pues vamos con mucha información que compartirle el día de hoy. De verdad que lo que viene sucediendo es increíble cómo te vas sorprendiendo de las cosas cada que vas descubriendo temas de corrupción y lo que sucede aquí en nuestro estado. Ya le platicaremos más adelante de la portada Luces del Siglo, lo que traemos hoy publicado, pero bueno, me asombra que en el tema de corrupción, bueno, afecta, aquí aquí aplica la que se abusaron de los vivos y de los muertos,
es increíble. Increíble. Pero increíble, o sea, Increíble. no respetaron ni a los muertos. muertos escaparon. Pero bueno, ya les tendremos la información un poco más adelante. Así es. Por lo pronto vámonos con nuestro socio estratégico, que es el periódico Reforma, y lo que publica hoy en su primera plana. Así es, el periódico Reforma Corazón de México en su primera plana. El gobierno de Estados Unidos impuso ayer sanciones por $7,000 millones contra la petrolera estatal de Venezuela, en una nueva escalada de presión contra Maduro para que ceda el poder, y agregaría yo, y para que ellos se puedan quedar con su petróleo. Pero bueno, pone ritmo a Obama. El DJ Adam 12, próximo a visitar México, es el favorito del expresidente de Estados Unidos, a quien le ameniza sus cumpleaños y los eventos de familia. Eterna espera. El templo de Nuestra Señora de Los Ángeles en la colonia Guerrero permanece sin intervenir y acumula deterioros a 16 meses del sismo del 19 de septiembre. Campeones, con paliza de 11 carreras a una sobre Yaquis, los Charros de Jalisco se coronaron anoche en la Liga Mexicana del Pacífico. Y bueno, ya verá usted que ahora se le va a ir dando más énfasis precisamente al béisbol nacional, debido a que, bueno, el presidente de la República es afín precisamente a este deporte. Y bueno, ya mencionábamos ayer alguna nota de ya empresarios que están dispuestos a invertirle precisamente al béisbol mexicano. Y qué bueno, la verdad es que qué bueno, un deporte tan bello, y que México tenía pues lo suyo precisamente en este deporte, y que se haya dejado caer como se ha dejado caer. Pero bueno, rechaza usar la fuerza pública para desbloquear las vías en Michoacán. Esto lo descarta AMLO. No es debilidad, dice, confía que protesta se debilite frente a la opinión pública. No obstante que activistas de la CENTE mantienen bloqueadas vías federales, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó acciones de su gobierno para liberar el tránsito ferroviario. Las vías de tren son de competencia federal. Yo espero que tengan ellos conciencia de que ya se les atendió, tomen la decisión de liberar las vías. Eso es lo que yo espero. Imagínense, si no aplicamos las leyes en este país, imagínense cuando se le meta a alguien a su casa. Imagínense que venga la autoridad y diga, estamos esperando que los delincuentes rectifiquen, que le tengan miedo a la opinión pública y se salgan. Bueno, esto de no actuar no le va a dejar nada a López Obrador. No descarto, yo espero que tengan conciencia, decía, y dice, no descarto porque ya no habría motivo, ya sería un capricho y entonces no quedarían bien y serían mal vistos, planteó. Durante su conferencia matutina, el mandatario reconoció que el movimiento de maestros puede debilitarse ante la opinión pública por mantener la protesta, aunque se ha resuelto algunas de sus demandas, y sin embargo se negó a emplear la fuerza para desalojarlos. No voy a dar la orden de reprimir al pueblo, no es debilidad, es que me voy a apoyar en la fuerza de la opinión pública. Quienes sin razón actúen de esa forma se van a debilitar mucho como organización. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, informó que hoy se llevará a cabo un diálogo con la CENTE y autoridades estatales y federales, el cual está condicionado a la liberación de las vías. Estamos condicionando la continuidad de las mesas a que haya esa disposición por parte de ellos, señaló. Tras reunirse con empresarios y con Moctezuma en busca de una solución a la crisis estatal, el gobernador Silvano Aureoles advirtió a las coordinadoras nacionales de trabajadores de la educación que si no levantan el bloqueo no habrá diálogo ni pago. Acordamos trabajar una mesa única, Gobierno de México y Gobierno de Michoacán, planteó el mandatario. Y mire, en este sentido, le tenemos un video con esta información de lo que dijo AMLO al respecto. Hemos estado atendiendo el tema en Michoacán. Ya se transfirió el dinero para que se le pagara a los maestros. Desde el viernes se les entregó el dinero al gobierno del estado. Tengo entendido que ya están pagando. Sin embargo, están ellos demandando otras cosas. Nosotros no vamos a
caer en ninguna provocación. Si son fines políticos, no vamos nosotros a ceder ni a reprimir. Cada quien se va a hacer responsable de sus actos. Cuando hay una actitud de intransigencia, cuando no hay una causa justa por la que se protesta, sino son otras razones, pues la misma gente se da cuenta y esto no ayuda a ninguna organización. Aquí me están pasando el informe, 200 millones de pesos el viernes se entregaron para los maestros de Michoacán y 800 millones de pesos hoy para maestros de Michoacán. O sea, 1,000 millones. Ahí tiene lo que dice el presidente, y fíjese que Juan Pablo Castañón, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, se unió a esta estrategia de exigencia y alertó sobre la pérdida diaria de 1.500 millones de pesos por la fusión de Tenencia en Michoacán. Se unió precisamente al reclamo que hace Gustavo de Hoyos de la Coparmex, en el sentido de que exigen que se retire precisamente este bloqueo por las cantidades millonarias que está perdiendo precisamente el país. Por esta razón, necesitamos que liberen las vías férreas para que cumplan con su función. Son vías federales, necesitamos que lleven las mercancías al centro del país. Estamos perdiendo 1.500 millones de pesos diarios. El Estado mexicano debe solucionar a través de sus instituciones que los derechos de los mexicanos no se vean afectados por algunos grupos, demandó. Y bueno, la ley dice, la Ley de Vías Generales de Comunicación dice en el artículo 3, las vías generales de comunicación y los modos de transporte que operan en ellas quedan sujetos exclusivamente a los poderes federales. El Código Penal Federal, en el artículo 167, 5 años de prisión al que para detener los vehículos en un camino público o impedir el paso de una locomotora o hacer descarrilar esta o los vagones, quite o destruya objetos, ponga algún estorbo o cualquier obstáculo. Eso es lo que dice la ley. Y bueno, pues ahí está este asunto parado, con muchas mercancías que se tienen que movilizar y no se pueden movilizar porque, bueno, los maestros están bloqueando. Y bueno, todo apunta a que el día de hoy se va a quitar, se van a desbloquear estas vías, pero bueno, ahí está esto. Obviamente, lo que hace que en esto no se actúe imperativamente, rápidamente, es precisamente todas las condiciones políticas. Y ahí tiene usted, mire, si no hace nada el presidente para quitar a los maestros, malo. Si hiciera algo para quitarlos con la fuerza, también malo. Así está la cosa. Y entonces no vamos a poder avanzar mientras los mexicanos no nos unamos para estar todos dentro de la ley y que ahí no se metan las cuestiones políticas, porque entonces todo se paraliza. Pero bueno, mire usted, ya después de donde venimos, ya nada nos asusta, ¿no? Nos dicen ya las cifras oficiales precisamente de que el país se volvió un país más corrupto en el ranking mundial durante el mandato del gobierno de Peña Nieto. Durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, México tuvo una drástica caída mundial en el combate a la corrupción. En los 6 años de esa administración federal, el país cayó 33 lugares en el ranking de posiciones, al pasar del lugar 105 en el 2012 al 138 el año pasado. El informe presentado ayer en Alemania revela que México se hunde en el índice de percepción de la corrupción elaborado por la organización Transparencia Internacional. En 2018 México cayó 3 lugares respecto al 2017 y se ubicó en la posición 138 de 180 países. Obtuvo una calificación de 28 puntos sobre 100.
En la región, México presenta resultados poco halagüeños. Chile, por ejemplo, lo aventaja por 111 lugares y Argentina por 53. México se ubica al final de la tabla de la región, apenas por encima de Guatemala y Nicaragua, países con crisis de gobernabilidad democrática, indicó Transparencia Mexicana. Pero bueno, algunos mexicanos dicen, pero bueno, estamos encima de Somalia. Imagínese usted cómo está la cosa. Estamos encima de Somalia. Fíjese usted, México en el 2012 estaba en el puesto 105, en el 2018 en el 138, Somalia estaba en el 174 en el 2012 y en 180 en el 2018. La número 1, el país menos corrupto del mundo, Dinamarca. Y es que ahí hace tanto frío que no pueden salir ni para ser corruptos. Ahí tiene usted. Pues mire, indagan a funcionarios por abuso de Toledo. 3 funcionarios de la Procuraduría Capitalina están acusados de fabricar pruebas en contra del legislador Alejandro Robles, quienes ha denunciado una persecución política de parte del exdelegado perredista Mauricio Toledo. Robles sostiene que en el 2016, tras romper con el ahora diputado federal, fue alterada una averiguación previa para responsabilizarlo de un robo en una oficina. Incluso Canadá aceptó iniciar un proceso de refugio político al considerar que había elementos para creer que está en riesgo en México. Pues ahí tiene usted. Y mire, burlan plan anti-huachicol. Los huachicoleros han logrado burlar la estrategia de robo de combustible. De acuerdo con Pemex, el 75% del robo de gasolina registrado en la actual administración se lleva a cabo cuando la operación en los ductos está suspendida. Durante la estrategia, el 75% del robo de hidrocarburos, 15,000 barriles se han robado mientras el ducto se encuentra suspendido, refiere un informe presentado ayer en Palacio Nacional. Reforma publicó que la estrategia gubernamental de cerrar ductos para evitar sabotajes de huachicoleros no inhibió las perforaciones, sino que en algunos casos las ha estimulado. Cuestionado al respecto, el presidente reconoció que ha registrado ese fenómeno. Se carga el ducto y lo pinchan. Se tiene que cerrar y lo que queda de producto es lo que ordeñan, es lo que extraen, reconoció. Y bueno, opacan compra. Pemex utiliza un esquema poco transparente para la adquisición de 671 pipas que se usarán para el transporte de gasolina y cuyo costo total será de $92 millones. Y sorprende pérdidas de Afores. En Afores, los rendimientos negativos que registraron las carteras de las Afores durante el 2018 cayeron de sorpresa para muchos ahorradores que por estos días están recibiendo su estado de cuenta anual. Se trata de minusvalías, es decir, pérdidas de valor de los recursos invertidos. Por ejemplo, un trabajador de la Afore Básica 4 de Afore Citibanamex, personas de 36 años de edad o menos, recibió la sorpresa de un rendimiento negativo por 9,885 pesos. Y situación similar para trabajadores de la Afore Básica 2, personas de 46 a 59 años de edad. La volatilidad que se presentó el año pasado en los mercados financieros afectó el ahorro para el retiro e impactó el tamaño de los recursos totales del sistema. Pues ahí tiene usted. Esta es la primera página del periódico Reforma, Normita. Pues bueno, igualmente lo que hoy publica en su primera plana el periódico El Universal. Bueno, pues aquí vemos, bueno, ya desabasto genera auge. Desabasto auge en mercado negro de etanol. Y es que, bueno, pues lo que vemos aquí es que norma prohíbe su uso de zonas metropolitanas. Gasolinerías no cumplen a Pemes Nieto. Y esto es lo que dice básicamente Santiago. En pequeños comercios e inclusive en locales clandestinos, usuarios pueden encontrar garrafas y bidones de etanol que se venden en un promedio de 17 pesos por litro para hacer mezcla de combustibles. Bueno, pues ahí vemos la fila en donde se está vendiendo esto. Es increíble, ¿verdad? Los nuevos negocios. Pues es que a falta de pan, tortillas, dice el dicho. Legisladores chocan por la postura de AMLO ante Maduro y, bueno, legisladores de distintas fracciones chocaron ayer sobre la política
exterior que ha mantenido el gobierno de México ante la crisis que atraviesa Venezuela, al tiempo que el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la postura de su administración sobre la intervención de este tema. No se le cobrará gasolina, y es que Rocío Nale, secretaria de Energía, aseguró que el país no planea adquirir petróleo ni combustibles de Venezuela, aunque este tenga las mayores reservas de crudo. Estados Unidos congela cuentas de PDVSA. El gobierno de Trump sancionó a la petrolera venezolana para ejercer presión sobre Nicolás Maduro, quien dijo que irá ante tribunales internacionales. Es que ese es el tema, o sea, la guerra, bueno, todo este posicionamiento que hace Maduro en su país en defensa prácticamente de su petróleo. Ese es el tema. Ese es básicamente. Las reservas naturales que tiene Venezuela, no solo del petróleo, de minerales también, y bueno, pues ahí están sobre ellas. Así es. México es visto como el más corrupto en 2018. Esto es de un análisis de las pocas investigaciones, la impunidad y los resultados en recuperación de recursos desviados del erario son algunos de los factores que ubican a México como uno de los países más corruptos de México, como el índice de percepción de la corrupción 2018. Esto lo elabora Transparencia Internacional. El estudio del organismo muestra que el país pasó del lugar 135 que obtuvo en 2017 al sitio 138 de 180 naciones. Esas cifras lo colocan en una de las últimas posiciones entre los miembros de la OECD. Advirtió que prácticamente en ningún caso relacionado con la corrupción se han logrado desmantelar las redes detectadas en esos ilícitos y ni las que han brindado protección política. Entre 2016 y 2018, México perdió 43 lugares en el ranking. Además, se reportó que registró mayores niveles de corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Pues sí, esa es la percepción que se tiene a nivel internacional, mira. Nada nuevo para nuestro país, desafortunadamente. Así es. Pierden asalariados hasta 15,000 en sus afores. Y bueno, aquí redactan dos casos. Angélica María y Rubén iniciaron el año con una mala noticia al revisar los estados de cuenta de sus afores. Los ahorros para su retiro se esfumaron. De septiembre a diciembre de 2018, la historia se replicó para millones de trabajadores, quienes en promedio vieron cómo los rendimientos de sus cuentas reportaban números negativos, que van de 6,000 hasta 15,000 pesos en el último cuatrimestre. Algunas afores como Profuturo informaron que las minusvalías fueron resultados de las mayores tasas de interés en Estados Unidos y la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Otro factor fue la volatilidad en los mercados financieros por la cancelación del aeropuerto de Texcoco. El total de cuentas administradas por las Afores fue de 62.9 millones en 2018. De acuerdo con la CONSAR, el mayor número de clientes se concentran en Azteca, Citibank y Coppel. Híjole, este es un tema de verdad que apenas están jalando la punta del iceberg de este tema, porque efectivamente, si usted hace una revisión de sus afores, se va a dar cuenta que disminuyeron según por toda la parte que estuvieron bajando las tasas de interés. De verdad, una recomendación, vaya a checar, si usted tiene sus afores, vaya a checar al banco, porque no se puede llevar una gran sorpresa respecto a este tema. Pues esto es lo que hoy publica el periódico Universal en su primera plana, el Diario de México. Excelsior, el periódico de la vida nacional. No cederemos a los chantajes. López Obrador. Decomisan buques con combustible. La Marina aseguró 2 naves que transportaban 850,000 litros de hidrocarburo, uno en Dos Bocas, Tabasco, y detuvo a 10 personas la semana pasada. El gobernador Adán Augusto López había advertido sobre el robo de miles de barriles de petróleo en dicho puerto. Congelan 33 cuentas por robo de combustible. Santa Inés, la colonia que huele a gasolina, eso allá en Azcapotzalco. Y 117 muertos es el saldo de la tragedia ocurrida en Tlahuelilpan. Ese es el saldo final. Y mire, hablando de tragedias,
También en La Habana, Cuba, mueren 3 por tornado. Vientos de hasta 250 kilómetros por hora dejaron automóviles volcados, paredes caídas y restos de techos en la capital cubana. Hubo 172 personas lesionadas. Esto va de la mano precisamente con esta turbonada que tuvimos aquí en el estado de Quintana Roo. Y bueno, que a la entrada de este frente frío, también allá en Cuba, se convirtió esto también en algo, bueno, pues desastroso, que tuvo pasó, rachas sí, de 250 kilómetros por hora. Y bueno, vimos ahí algunas imágenes precisamente de estos también como remolinos que se alzaron frente a las costas cubanas, y bueno, dejando 3 personas muertas y daños materiales cuantiosos, porque ahí sí se causaron destrozos. Bueno, pues Guaidó y Estados Unidos disputan precisamente a la petrolera venezolana, le disputan la petrolera venezolana a Maduro. Reglas del celibato sin cambios, dice el Papa. La reforma genera daño irreparable, dice Esteban Moctezuma, hablando precisamente de la reforma educativa que se pretendió implementar aquí en el país. Y bueno, en el fútbol, Bruno Marioni, nuevo timonel de Pumas, dijo que quiere un equipo más táctico. En el 2004 el argentino fue campeón con el conjunto de la UNAM. Este es el periódico Excelsior en su primera plana. Así es, y bueno, lo que publica hoy también el periódico Milenio, llama a iniciativa privada no tolerar a la CENTE, industria en riesgo de parálisis. Y es que la iniciativa privada hizo un llamado a Andrés Manuel López Obrador para restablecer el servicio ferroviario en Michoacán, que cumplió 16 días con bloqueo de la CENTE, lo que ha provocado pérdidas por más de 1,000 millones de pesos diarios, sin contar con los daños colaterales. La Asociación Mexicana de Ferrocarriles y Mexicana de Agentes Navieros reportaron 251 trenes afectados, con los que más de 21 millones de toneladas de carga de todo tipo han dejado de transportarse, por lo que la Coparmex ya alerta de una posible parálisis en el sector industrial. Bueno, pues esto es lo que se encuentra en su primera plana del periódico Milenio. Varados 251 trenes y 2.1 millones de toneladas de carga. Esto es lo que reportan los empresarios. Las pérdidas ascienden a más de 1,000 millones de pesos diarios. Esto es lo que dice Concamín. Bueno, pues ahí, como dice, ya les mandó el mensaje el propio presidente de que no van a ser rehenes. Ni con Maduro ni con Guaidó, embajadora en Washington, dice la representante diplomática, aclaró que México no está en contra de Estados Unidos e insistió en una tercera vía pacífica. Eso es lo que dice Marta Bárcenas. Y bueno, va por liguilla, Marioni toma las riendas de Pumas y les pide olvidarse de la América. Y una foto del Chapo Fey, actor acude a juicio del capo, y es que Alejandro Eda, quien escama a Guzmán Loera en Narcos México, asistió ayer al proceso que se celebra en Nueva York para que, según dijo, estudiara el personaje que interpreta con sus miras a futuras temporadas de la serie de Netflix, aunque admitió sentirse intimidado cuando el acusado lo saludó a lo lejos. Bueno, pues sí, no creo que haya sido muy agradable. Traen de Panamá y ponen a disposición a León Traguis, y es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detectó movimientos irregulares por más de 7,000 millones de pesos y 22 millones de dólares de exfuncionarios y gasolineras, por lo que han sido congeladas 33 cuentas bancarias. Bueno, pues eso es parte del trabajo que sigilosamente ha hecho precisamente el SAT. Bueno, pues esto es lo que hoy publica en su primera plana el periódico Milenio. Vamos a ir a una pausa, regresamos, no se despegue, tenemos mucha información para compartirle el día de hoy. Regresamos.
Luces TV. Luces del siglo. 15 años de periodismo responsable. Un espacio donde la verdad y las noticias se unen para brindar toda la información que interesa. Luces del siglo. Periodismo de verdad. Luces al mediodía. Una pausa para encontrarse con la información más importante de la jornada. Luces al mediodía. Luces TV, el primer canal de noticias del sureste mexicano. Indicadores económicos a nivel global han mostrado una desaceleración que algunos especialistas han interpretado como señal de alarma ante una posible recesión. ¿Se aproxima un retroceso en la economía? Así está la cosa. El proceso de globalización ha permitido que los ciclos económicos de distintas naciones estén altamente relacionados, sobre todo con las economías más grandes, por lo que las señales de contracción ponen en alerta al resto de los países. El periodo de crecimiento más largo en la historia actual de Estados Unidos fue entre 1991 y 2002, con 40 trimestres, y donde su Producto Interno Bruto real aumentó 43%. Después de la crisis financiera de 2008, han transcurrido 38 trimestres de expansión en su economía, con una ganancia de 23%. Especialistas de Goldman Sachs y Standard & Poor's han subrayado que el crecimiento económico global en 2018 sufrió una marcada ralentización, y para este año prevén que esta tendencia continúe en Estados Unidos, China, Japón, Alemania y otros países de la Unión Europea. La principal preocupación, una escalada en las tensiones comerciales. Bloomberg Economics estima que el riesgo de que ocurra una recesión global en 2019 es de 15% y espera que la economía estadounidense aumente 2.4% en ese año y 2.1% en 2020. El riesgo de una recesión podría venir del endeudamiento de las empresas en el contexto del alza en las tasas de interés. Aunque algunas bolsas de valores en el mundo han sufrido bajas, las acciones en Estados Unidos han alcanzado valores excepcionalmente altos y ninguno de estos datos apunta a una futura recesión. Eso sí, la OCDE ya lanzó la advertencia. La expansión mundial ha alcanzado su tope y el crecimiento del PIB global podría reducirse paulatinamente. En las economías avanzadas, que siguen concentrando 60% de la producción mundial, el ciclo de alzas ha llegado a su fin y el exceso de capacidad ha sufrido una fuerte caída. Así está la cosa. Luces al mediodía. Una pausa para encontrarse con la información más importante de la jornada. Luces al mediodía. Luces TV, el primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. La mañana con Norma Madero y Rodrigo Tello. Noticias, reportajes y opinión para comenzar el día bien informado. Una cita con la verdad. Luces TV, el primer canal de noticias del sureste mexicano. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV.
Ya estamos de regreso aquí con esta mañana fría. Fíjate que aquí nunca se antoja el chocolatito. Ahora sí se antoja el chocolatito. Sí, aquí. sí se antoja un chocolatito. Un caliente. chocolatito con pan. Ahora sí se antoja. Y bueno, déjenos platicarles lo que hoy publicamos en nuestra edición impresa de Luces del Siglo. Bueno, pues como mencionaba al inicio del programa, aquí de veras que la corrupción no tiene, ahora sí que no se midieron. No como tiene dice. pudor, no tiene límite, no tiene madre, no tiene, bueno, usted escójale el prefijo que quiera, pero de veras que bueno, esta investigación que le vamos a presentar ahorita, no la va a creer, o sea, hasta sus muertos ahí en el cementerio hay que cuidar, ¿eh? No respetaron, o sea, si no respetaron a los vivos, mucho menos a los muertos. Y es que, déjeme decirle que exhumaron alrededor de 539 fosas del panteón aquí en el municipio de Benito Juárez, pues funcionarios del ayuntamiento de la administración pasada. Por eso le decimos que no respetaron ni vivos ni muertos. Se presume, bueno, que aquí en esto, digo, yo no soy abogada, pero bueno, lo checaremos con un abogado, porque esta exhumación de cuerpos sin haber notificado a sus parientes es un delito. Y aunque les hubieran notificado, no pueden, ni que el pariente quiera, no pueden exhumar restos si no hay una orden específica o si no hay especificaciones también que ya cumplieron los años para poderlo hacer, y aún así tendrían que tener un permiso de la Secretaría de Salud, en fin, hay muchos requisitos que hacer. Esto, bueno, mire, ahora que estamos con las fosas clandestinas y todo el manoseo que se da precisamente con cuerpos y cadáveres, bueno, aquí hasta una presunción de cosas de más profundidad se les podría afincar en el momento que están exhumando cadáveres sin los permisos adecuados. Y todo, ¿por qué cree usted? Para revenderlas y sacarse otra lanita. Lo de siempre. Vamos con la información y ahorita seguimos comentando la nota. Ni los muertos del Panteón Público Municipal Los Olivos se salvaron del saqueo borjista reproducido hasta la fecha por administraciones municipales afines. Al cierre de caja de la administración municipal del verdeecologista Remberto Estrada, 31 de septiembre de 2018, la operadora y administradora de bienes municipales, OPABIEM, registraba un total de 539 exhumaciones realizadas al margen de la ley para presuntamente revender las tumbas. Por este tipo de arbitrariedades, el nuevo gobierno municipal ha acumulado elementos y valora denunciar por las vías civil y penal la irregular exhumación de cadáveres en contra de quienes las ordenaron y quienes las ejecutaron, por no contar con la autorización previa de la Secretaría de Salud. Por lo pronto, la OPABIEM ha tenido que reparar el daño cometido injustamente en contra de 25 titulares de fosas que la pasada festividad de Día de Muertos las encontraron vacías, mientras que los restos de sus familiares habían sido trasladados a un osario colectivo. Es muy importante precisar que las 539 exhumaciones fueron realizadas por la pasada administración y que ahora el nuevo gobierno les está dando respuesta a los afectados que se acercaron y demostraron haber sido víctimas al estar al corriente de sus obligaciones, aclaró Luis Moreno, director de OPABIEM. Es natural que los deudos lleguen a reclamar molestos por este tipo de acciones y la opción ha sido asignarles un nuevo espacio para la reubicación de los restos de sus familiares, sin ningún costo, porque se comprobó que tenían la razón, explicó. El valor promedio inicial de una bóveda en el Panteón Los Olivos es de 7,000 pesos, cifra que multiplicada por 539 fosas revendidas harían un total de 3,773,000 pesos, que podría no ser mucho en comparación con otras vetas de corrupción municipal, pero que en su momento sumaron a los bolsillos de algún funcionario. Pues en un país de muchas personas desaparecidas, Normita, ahora también hay muertos desaparecidos. ¿Cómo ve usted? Ya no encuentran a su muerto porque ya se lo desaparecieron. Imagínese usted que usted llegara al panteón el día 2 de noviembre pasado, que fue cuando empezaron a darse todo se empezaron a dar cuenta, que llegue usted al panteón a visitar a su muertito, a llevarle flores, y resulta que, ¿qué cree? Que ya no está. Ya no está. Ya no están los restos de su familia. Se fue, ahora hay otro nombre, ahí hay otra persona. O estaban vacías. O estaban vacías. Eso fue una de las cosas que empezaron a detectar. Otro fue cuando fueron a pagar el refrendo, porque recuerde que hay pagos de refrendo anuales, y resulta que ya no estaba tampoco.
Y nunca le notificaron a los parientes, todos lo hicieron irregularmente, como bien mencionaba Rodrigo, o sea, aquí hay varias violaciones a la ley que se da en este tema, puesto que no pueden sacar los restos de nadie o exhumar una tumba si no hay una orden, si no hay una justificación real. Yo no sé cómo se atrevieron, de verdad, no sé si por ignorancia, cinismo, por abuso, ambición, se juntan muchos factores y sentirse que yo soy la autoridad, sí, la autoridad, pero para limpiar el cementerio, no para venir a sacar cadáveres, restos óseos en muchos casos, pero aún así necesitaban un permiso y bueno, pues ahora abusar a los responsables y afincarle la responsabilidad a la que se hagan acreedores. Así es, y bueno, y esto es parte, fíjate, que de todo esto que nos hemos estado dando cuenta y de esas investigaciones que se están haciendo en esta de la administración pasada del señor Roberto Estrada, pues te das cuenta que vamos a darles el beneficio, o sea, que fue porque no sabían, por ignorancia. Esto es parte, y lo quiero que quede muy, muy acentuado. Cuando llega gente improvisada a la administración pública y no sabe, no pregunta y actúan pues por su criterio, si es que lo tienen, hacen ese tipo de arbitrariedades. La verdad es que aquí ese tipo de servidores públicos debemos de sancionarlos, llevarlos hasta sus últimas consecuencias y, bueno, hacer investigaciones más a fondo. Eso es lo que nos estamos dando cuenta en algunas cosas. Imagínese usted lo que sucedió en esa administración. Imagínense, esto es algo chiquito. Exacto. Insisto, no es que sacaron a 5 o a 10, exhuman a 539. Y bueno, es que iban, esto es como decías también, esto es de lo poquito, porque aquí se estima que hicieron un negocio de 3.773.000 pesos. Que claro, alguien va a decir, bueno, oye, no es poquito, 3.773.000 pesos. Pero bueno, para lo que nos tienen acostumbrados, que son danzas de millones, en el gobierno de Borges de miles de millones, bueno, 3.773.000 pesos nos suenan poquito, pero bueno, esto es el negocio que alguien hizo ahí, precisamente exhumando a estas personas. Eso es lo que ellos, el monto del negocio irregular, vamos a decirlo, porque bueno, falta lo que empezó a generar eso una vez exhumados esos cuerpos, o sea, y al tener vacías esas tumbas, o sea, aquí hay varias cosas, pero a lo que voy, independientemente de todo lo que se haya llevado económicamente, o sea, aquí el daño que hayan hecho a las familias los familiares de esta exhumación de cuerpos, o sea, imagínense usted, se supone que la gente que llega al municipio como servidores públicos, como su nombre lo dice, es para servir al público, no para robarle. Aquí no respetaron nada. Ayer mencionábamos cómo se despojaban a familias aquí en el municipio de escasos recursos de sus viviendas, cómo aprovecharon una institución pública, que es el caso de la tesorería, para hacer este tipo de arbitraje. Igualmente, sin notificación, brincando todos los procesos jurídicos para poder despojar. Esa es una. Hoy nos damos cuenta de otro en el tema de la exhumación de las tumbas. Y como le menciono, esto es apenas lo que nos estamos dando cuenta de toda la mala administración que llevó la pasada, que fue la administración del señor Roberto Estrada. O sea, el poner a gente improvisada en puestos donde no saben, donde evidentemente eran jovencitos, chavitos. Y te portas benévola al decir mala administración. Es corrupta administración, porque obviamente esto implica corrupción desde mi punto de vista, y bueno, empiezan a salir, como tú dices, es apenas la punta del iceberg, empieza a salir uno tras otro. Ya del día de ayer a hoy ya sacamos otro acto de corrupción. Vamos a ver cuánto nos echamos. Eso es lo que apenas estamos empezando. Y lo más dramático del tema es que todavía algunos personajes de la administración pasada pretenden ser candidatos a diputados para estar en el Congreso. Imagínense usted. Bueno, y muchos están en la administración actual municipal, ahí se quedaron.
Repitieron. Eso es lo peor del caso. Repitieron. Llegó Morena, supuestamente desplazando al Partido Verde, porque la gente supuestamente votó por un cambio, y se quedaron los mismos funcionarios del Partido Verde, demostrando que hay una clara entendimiento entre ellos, una confabulación. Recuerde usted que el Partido Verde no buscó la presidencia municipal casualmente. Teniendo el poder en el municipio, no participaron en la contienda, dejándole el paso libre a Mara Lezama, y casualmente todos los, no todos, pero muchos de los funcionarios de esa administración repiten en la administración de Mara Lezama. Pues ahí tiene usted para muestra un botón. Más de lo mismo, y finalmente todo fue una simulación de cambio. Aquí precisamente en este municipio de Benito Juárez, no a nivel nacional, o sea, ahí sí vemos los cambios. Sí, aquí es una simulación. La verdad es todo una simulación. Pues eso es lo que hoy publicamos en su primera plana en Luces del Siglo, doctor. Así es, y bueno, así como le decimos ahora que hasta los muertos se pierden, precisamente tiene una nota Luces del Siglo también, que dice, ilocalizable 1 de cada 3 personas desaparecidas. Esta es una de las tristes realidades de nuestro país. En 12 años, 99.129 personas desaparecieron, y bueno, según ya la estadística de cuáles sí aparecieron y cuáles no, 1 de cada 3 que desaparecen no se vuelve a saber de ellas. Vamos a la nota. En México, 1 de cada 3 personas desaparecidas ya no es localizada. A lo largo de los últimos 12 años, 99.129 personas han sido reportadas como desaparecidas en el país, de las cuales 36.693, correspondientes al 37%, siguen sin ser halladas, mientras que al resto sí se les encontró con vida o muertas, según una base de datos histórica elaborada por el extitular de la Comisión Nacional de la Búsqueda de Personas, Roberto Cabrera. Aunque el excomisionado refirió que hasta la fecha existen 40.180 nombres en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas, las cifras que difundió cubren hasta mayo de 2018 y hacen referencia solo a denuncias presentadas desde 2006 ante la Procuraduría y Fiscalía Estatal. Según el registro, de las personas que permanecen sin ser localizadas, 11.737 fueron denunciadas entre 2007 y 2012, es decir, en el sexenio de Felipe Calderón, mientras que 24.933 de 2013 a mayo de 2018 en la administración de Enrique Peña Nieto. En el último año de Vicente Fox, 2006, solo se denunciaron 23 desapariciones y desde entonces la cifra aumentó: 537 en 2007, 717 en 2008, 1.104 en 2009, 2.177 en 2010 y 4.105 en 2011. De 2012 a 2016, la cifra fluctuó hasta llegar a la más alta que prevalece en los 2 sexenios: 5.841 desaparecidos en 2017. La base de datos también revela que Tamaulipas es el estado donde más prevalecen las desapariciones en estos 12 años, pues concentra el 16.3%, correspondiente a 5.993 personas del total de casos que no han sido resueltos. En tanto, 1 de cada 3 desaparecidos, 32%, tenía menos de 20 años de edad y el 26.5% entre 21 y 30 años. Sobre las 62.436 personas que han sido localizadas en los últimos 12 años, 58.643 fueron halladas con vida y 3.793 muertas. Pues una verdadera tristeza ver todas estas fotografías de tantas personas desaparecidas y todo lo que hay detrás, ¿no? Algunos porque los asesinaron, esos irónicamente, fíjese, son los que sufrieron menos. Porque imagínense todas esas jovencitas y esos niños que vemos ahí que se les secuestra precisamente para hacer trata de explotación o sexual infantil o juvenil o lo que sea, o de mujeres, y ser esclavos precisamente de estas bandas debe ser algo terrorífico, debe ser como visitar al propio infierno. Tristemente, una de las realidades de nuestro país. Imagínense, en 12 años, 99.129 personas desaparecidas. Muchas de ellas, hay que decirlo, aparecieron. Muchas de las que aparecieron, pero sus cadáveres no aparecieron vivos. En fin, una triste realidad que vivimos en México.
y que bueno, que muchas veces ya no queremos ni hablar del tema precisamente por ser tan cruento, pero que tenemos que estar alertas porque es una realidad que se vive en este país. Y bueno, hablando de realidades, Normita. Así es, fíjate, tenemos una entrevista también ayer le platicamos de cómo despojan desde la tesorería municipal de aquí, de este municipio Benito Juárez. Bueno, pues tenemos la historia de cómo afectaron a una familia, ¿verdad? Por este modus operandi que operaban desde esta oficina de servicios públicos. Imagínese usted cómo la despojaron. Le vamos a contar aquí cuál fue el modus operandi de ellos, y bueno, es la entrevista con una de las víctimas. Ahora sí que por 42,000 pesos va a perder su único patrimonio que tiene. Vamos con la información. Verónica Hernández Viveros es originaria de Jalapa, Veracruz, y hace 24 años se aventuró a mudarse a Cancún en busca de una mejor vida para ella, su esposo Gabriel y sus 2 hijas que aquí crecieron y estudiaron. Ese sueño que empezó en 1996, a lo largo de esas 2 décadas de trabajo, esfuerzo y sacrificios, le dio la posibilidad al matrimonio Pérez Hernández de adquirir el crédito para la vivienda que hoy le está arrebatando el Fondo Nacional de Vivienda, Infonavit, en contubernio con autoridades de la pasada administración municipal. La operación comercial se hizo en 2006 por la compra de una vivienda ubicada en el fraccionamiento Los Héroes, sobre la avenida Ignacio Manuel Altamirano, a razón de 300,000 pesos a pagar cómodas mensualidades a 30 años, hasta el 2036. Aún le faltan 17 años para que venza ese plazo. Ha pagado el 86% de la propiedad, solo adeuda 42,000 pesos que no pudo cubrir oportunamente por diversas circunstancias familiares, entre ellas la enfermedad de su esposo y los gastos de educación de sus hijas, que ya radican en su cuna natal. Yo me enteré que había perdido mi casa a través de mensajes que me llegaron a mi celular diciéndome que ya no se podía hacer nada, que había perdido mi casa y que me daban un tiempo para salirnos por nuestro propio pie, o ellos nos vendrían a desalojar con la fuerza pública, cuenta Verónica, quien por las tardes trabaja como despachadora de gasolina. ¿Quiénes los amenazaron? Los de la empresa Adamantine, que según nos habían informado, compraron la cartera vencida de Infonavit y eran los nuevos propietarios, así que debíamos desocupar la casa cuanto antes. Fue entonces cuando el matrimonio acudió al ayuntamiento a solicitar información, pero sobre todo orientación para resolver el conflicto legal con el que la familia recibió el 2019. Al llegar ahí, narró, le dijeron que estaba desaparecido el expediente de su vivienda que documentaba los pagos del impuesto predial, sin posibilidades para pagarse un abogado. El matrimonio pidió ayuda a la Dirección de Ingresos Coordinados y Cobranza del ayuntamiento para tramitar un amparo. Su caso incluso puso en alerta al nuevo gobierno sobre la desaparición de unos 3,000 expedientes del mismo tema, lo cual la administración pasada justificó en su momento con un supuesto incendio de la bodega donde se resguardaba esa documentación, por lo cual existe una denuncia penal ante la Fiscalía Estatal. Pues como esta historia que acabamos de escuchar, hay 700 expedientes en el municipio aquí de Benito Juárez. Imagínese usted, de veras, qué desalmados, que esta gente, ve usted gente que está trabajando de sol a sol por años para hacerse de un patrimonio y que ya pagó el 80 y tantos por ciento, 86% de su vivienda, ¿eh? No es que nunca pagó, que les valió, que eran unos vividores, no, gente de trabajo. Y resulta que por 42,000 pesos, entonces insistimos, no solo es el hecho de que debía, porque así lo podía marcar la ley, y qué tristeza, pero entonces que la tienen que embargar, sino no le notifica nunca, empiezan todas las irregularidades. Nadie le dice, nadie la entera, o sea, ilegalmente, de repente ya no es tu casa. Y ni siquiera es que ya la recuperó la Infonavit, ya compró esa cartera vencida otra compañía casualmente. O sea, hay un contubernio ahí para despojar a personas precisamente de sus casas. Y bueno, de verdad es que son historias que rompen el alma porque, como usted lo vio en las imágenes, esta mujer, aparte de ser madre y de sacar a sus hijos adelante, se está fajando, trabajando horas y horas en una gasolinera para que de repente se entere que ya la despojaron de su casa. Así es, y bueno, cuando finalmente como se dan cuenta es que cuando va a pagar el predial, pues resulta que ya lo pagaron.
¿Y quién lo pagó? Bueno, la empresa Adamantine, que paga ese predial. Obviamente, todo esto se da evidentemente con información de los propios funcionarios del ayuntamiento que era en ese momento. ¿Quién era ese en ese momento? La de Asuntos Coordinados de la Tesorería, la señora Yamine Medrano, que era precisamente la que daba la información a la empresa, que son como sofoles que les llaman, que es esta Adamantine, para que ellos paguen el predial, se hagan de esa cartera, violando los procedimientos jurídicos, obviamente, sin notificación alguna, en este caso, a la víctima de esta, que es esta persona, la señora Verónica, y bueno, finalmente pagan ellos el predial, se hacen de la casa y ahora el procedimiento siguiente es el despojo. Eso es lo que están haciendo, o lo que hicieron más bien, con prácticamente 700 expedientes. La señora va al ayuntamiento para pedir exactamente todo su, pues el historial, y resulta que cree que no hay expediente. O sea, casualmente. Todo esto que se vino dando en la administración pasada. Es lo que le decía, o sea, estamos exhibiendo parte de la corrupción que se vivió en esta administración pasada de Roberto Estrada. O sea, ya teníamos indicios, nociones de lo mal que se estaba trabajando, pero bueno, nunca nos imaginamos realmente la afectación y sobre todo a la gente de más escasos recursos. Eso es lo dramático del tema. O sea, no solamente la corrupción, o sea, en todos sus niveles, en todos, porque esto es, le digo, lo que nos estamos dando cuenta, Imagínese usted en quién estaba todo el patrimonio de este municipio. Imagínese usted. Ahí está la cosa. Pues muy bien. Pues fíjese usted que devuelve Congreso casi 17 millones de pesos como muestra de su solidaridad en el plan de austeridad ejercido por el gobierno del Estado. Vamos a ver a qué se refiere la nota. Luego de que se conociera que el Congreso del Estado de Quintana Roo es uno de los más caros del país, la Cámara de Diputados anunció un plan de reducción de gastos con el que buscan, entre otras cosas, dejar atrás sus lujos. La reducción de gastos va desde el recorte a alimentos con un monto anual de 1.500.000 pesos, mantenimiento y equipo de transporte con 1.100.000, viáticos y hospedaje con 3.900.000 pesos, pasajes con un gasto de 900.000 pesos, además de otros como gasolina con un gasto anual de 600.000 pesos y gastos médicos mayores por un monto de 1.800.000 pesos. Sin embargo, en ninguna de las medidas se mencionan recortes a los sueldos que perciben cada uno de los 25 diputados. De acuerdo con Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión del Congreso, la cantidad total a disminuir por dejar de percibir estos beneficios será de 16.800.000 pesos, que serán devueltos a la Secretaría de Finanzas y Planeación CEFIPLAN para proyectos de carácter social. En el mensaje ofrecido en la Sala de Comisiones Constituyentes, el diputado Martínez Arcila declaró que el Congreso del Estado es uno de los 7 a nivel nacional que no registró incremento alguno en su presupuesto, como sí ocurrió con otros 17 congresos de México para 2019. No obstante, en 2018, el Instituto Mexicano de la Competitividad, IMCO, dio a conocer que el Congreso de Quintana Roo es el más caro de la península, con un presupuesto de 468.858.458 pesos, es decir, 3 veces más de lo que cuesta el Congreso de Yucatán. Dicho informe detalló que durante el mismo año, el Congreso de Quintana Roo destinó 100 millones de pesos para los diputados, quienes lo usaron para ayuda social sin que se haya transparentado el destino final de ese dinero. Para Luces TV, Iván Cadena. Pues ahí está este tema de que, bueno, pues para que devuelve el Congreso 16.800.000 pesos a la Federal. ¿Qué tal, O sea, esto es algo inédito que se da precisamente aquí en nuestro estado. ¿Cómo ves? Bueno, pues qué bueno que lo regresen. Ojalá la austeridad llegara también en la compra de camionetotas y todo eso que sí se hizo. Pero bueno, este año no. Pero ni seguros de gastos médicos, ni vehículos, nada, y eso se lo están ahorita. Pues qué bueno. Ese ahorro se lo están regresando a la Secretaría de Finanzas pues qué bueno. del Estado, para que lo ponga, ahora sí que lo tengan en otros o lo apliquen en otros presupuestos
que haga falta en nuestro estado. Bueno, pues ¿cómo Está lo bien. hicieron antes? Bueno, está bien, más vale Por tarde algo que se nunca. inicia, ¿no? Qué bueno, pues qué bueno. ¿Vamos a ir a una pausa? Vamos a ir a una pausa y rápidamente regresamos para informarle más, ahora sí que más noticias que hoy publicamos en Luces del Siglo. Regresamos. Nido de víboras. Después de la tormenta, ¿viene la calma? En meteorología, sí, al menos hasta el siguiente frente frío, que de acuerdo con los pronósticos vendrá más suavecito que el que desconchinfló al estado el fin de semana. Pero aparte de mucha lluvia, árboles caídos, calles inundadas e imágenes espectaculares de ferdis balanceándose no muy graciosamente en Cozumel y Playa del Carmen, el mal clima volvió a recordarnos que vivimos en una zona proclive a sufrir los embates meteorológicos de la peor manera. Porque aquí en Cancún, no más por poner un ejemplo de perogrullo, es cosa que cae tantita agua y la ciudad se vuelve una sucursal de Venecia o Xochimilco, pero sin la gracia de los canales o las trajineras. Claro que lo más fácil es echarle la culpa al gobierno, fuente y manantial del que brotan casi todos los males que padecemos los pobres ciudadanos, como el deficiente drenaje, el irregular servicio de recoge de basura y hasta la lesión del Chucky Lozano del fin de semana. Pero sobre todo por el caos en que se convirtió la zona hotelera, donde se permitió construir allí donde no se debe, sobre las dunas, frentito al mar o directo sobre el manglar, todo en aras de un desarrollo que al final devino en deterioro. Que sí, el gobierno es responsable de todo eso y más, lo que usted quiera, que como habitantes contribuimos en mucho al caos citadino con nuestras prácticas de tirar basura donde sea, no respetar señalamientos viales o creer que la banqueta es una extensión de la casa o el negocio. La lluvia de días pasados no fue excepcionalmente fuerte, pero sacó a flote lo frágil que es el ecosistema en que vivimos, pese a lo cual la mayoría hacemos como que la Virgen nos habla. ¡Ah, cómo cambian los tiempos! Hasta hace no mucho, cualquier priista se mostraba ufano y orgulloso de su militancia y sacaba pecho de su herencia tricolor. Sin embargo, ahora tenemos que el jefe de los revolucionarios institucionales en Quintana Roo, Manuel Díaz Carvajal, presume el tercer lugar del partido en las preferencias de los votantes, cuando antes el Estado era territorio priista sin contestación. Que el partido político que inspiró la frase del cardo completo por sus avasallantes triunfos electorales ahora salga a ondear la medalla de bronce fingiendo que no le duele, dice mucho del maltratado orgullo tricolor en 2019. Contigo ni a la esquina. De ese modo tan delicado, el líder del Movimiento Auténtico Social, Shakib Medina, rechazó las intenciones de redes sociales progresistas de ir de la manita en la elección de junio. De acuerdo con el líder masista, ellos sí aprenden en cabeza ajena y no repetirán los errores de otros que por querer asegurar su cachito de pastel se juntan con siglas indebidas y de dudosa reputación que al final los llevan al baile o que de plano les pagan mal. Además de que por ley están impedidos de rejuntarse así como así, puesto que todavía son muy menores de edad. Sin embargo, pese a su juventud, la joven debutante pinta para ser solicitada. ¿Torcerá la mano? Luces TV. Luces del siglo. 15 años de periodismo responsable. Un espacio donde la verdad y las noticias se unen para brindar toda la información que interesa. Luces del siglo. Periodismo de verdad.
Luces al mediodía. Una pausa para encontrarse con la información más importante de la jornada. Luces al mediodía. Luces TV, el primer canal de noticias del sureste mexicano. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Hoy, en Entre Muros, 5 consejos para decorar la sala. La sala representa un espacio importante dentro del hogar, pues ahí los miembros de la familia conviven y reciben a sus invitados especiales. La interiorista mexicana Elena Talavera brinda 5 consejos para lograr un entorno equilibrado en el que se puede sacar ventaja de una decoración llena de texturas. Pues bienvenidos a este departamento contemporáneo. Básicamente era un departamento con un piso de madera con mucha textura, entonces lo que quise hacer a través de los muebles y de los colores claros fue bajar esa fuerza de la textura y generar un contraste de algo positivo o negativo. Entonces el piso oscuro y los muebles claros. Al igual ese piso subía por las paredes y mi forma de callar ese ruido fue conectándolo con el arte. Entonces ese sería el tip número 1. El arte nunca te falla, vete por lo más grande que puedas. Asimismo, Talavera recomienda incorporar en la decoración el uso de cojines con un estampado grande, aquellos que gráficamente sean muy fuertes y fáciles de distinguir a distancia. El tip número 3 es utilizar laterales de tela, cortinas, algún elemento que haga que nuestra vista se vea detenida y nos enmarque la obra que tenemos al frente. Un punto de gran importancia en cualquier decoración es el uso de elementos verdes o flores, pequeños detalles que brinden frescura y belleza natural al interior del hogar. Y el tip número 5, y para que se pongan bien abusados en su casa, es que los muebles no te reciban de espaldas. En el caso de que tengas un sillón que dé hacia la entrada, en la parte del respaldo, utilizar una mesa o una consola, algo que te diga mucho, que esté llena de mensajes de bienvenida. No olviden seguirnos en @refentremuros. Hasta la próxima. Luces TV. Panamá será la nueva sede de la Serie del Caribe 2019. La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe anunció que el Estadio Nacional Rod Carew alojará el evento, el cual será del 4 al 10 de febrero. De acuerdo con la organización, México fue descartado para no saturar el mercado nacional, que ya tuvo el torneo en 2018.
En otras noticias, el nuevo director técnico de los Pumas, Bruno Marioni, señaló que el equipo debe dejar atrás la goleada que sufrieron en la liguilla pasada con el América, para que puedan venir mejores resultados. Marioni dijo que a pesar de no tener experiencia como técnico en primera división, buscará dar soluciones a los auriazules. Y ya para terminar, el inicio de la Copa Africana de Naciones se retrasó una semana más y será del 21 al 19 de julio del 2019. La Confederación Africana del Fútbol explicó que se atendió la petición de Marruecos, Túnez y Argelia, que querían que sus jugadores tuvieran más tiempo para descansar después del Ramadán. Bueno, pues ya estamos de regreso y fíjese usted que ahora que se avecinan precisamente estas elecciones intermedias aquí en el estado de Quintana Roo, el PRI abre la puerta a jóvenes y mujeres en la búsqueda de renovarse para encarar la próxima elección estatal. Los tiempos actuales requieren nuevas fórmulas que se adapten a lo que de verdad necesita la gente y la sociedad. Por ello, el Partido Revolucionario Institucional, PRI, apuesta a los jóvenes y a las mujeres para encarar la próxima elección local del 2 de junio. Manuel Díaz Carvajal, líder estatal del Tricolor, aseguró que la renovación que actualmente vive el partido obliga a abrir el abanico de opciones para la participación política de nuevas generaciones. Expuso que el PRI se mantiene firme en el tercer lugar de las preferencias electorales y que aspiran a avanzar en la confianza de la gente para recuperar espacios perdidos en la pasada elección, en la que quedaron fuera de varias alcaldías, diputaciones y la gubernatura. Asimismo, en las semanas recientes, diversos personajes y militantes de viejo cuño han renunciado al partido y se han ido a otros partidos, argumentando que se perdió el rumbo político del PRI, lo que ha derivado incluso en que algunos pronostiquen su desaparición. Por lo pronto, y como una primera fase para tratar de recuperar el brillo perdido, ayer lunes el PRI concluyó la etapa de solicitud de registro de precandidatos a diputaciones locales por el principio de mayoría relativa. La designación de los candidatos será de modo directo para los distritos 1, con sede en Cantunilquín, 4, 6 y 8 de Cancún, 9 de Tulum, 11 en Cozumel, 12 de Felipe Carrillo Puerto y 13 de Bacalar, con el fin de garantizar la inclusión de jóvenes y mujeres. Y mire, ya que hablamos del proceso electoral que se avecina, le informamos que va dispareja la carrera entre los aspirantes a una candidatura independiente. En menos de 2 semanas, Joaquín Ismael Nomayo excedió el mínimo de firmas de apoyo requerido para contender por la candidatura independiente a la Diputación por el Distrito 15, aunque el Instituto Nacional Electoral INE cotejará 61 firmas. Los demás todavía no concluyen con el proceso, inclusive quien más se ha rezagado son los que pretenden representar a los ciudadanos de la zona norte. La más cercana competidora de Nomayo es Ariadne Song Anguas, con 621 respaldos, y en tercer lugar está Verónica Libertad Perales Dietrich, con 593. Por el 14, Jorge Luis Obando Martínez ha presentado 913 apoyos de 1,035 necesarios. El aspirante al Distrito 5, Julio Aníbal Solís Cicerol, apenas ha conseguido 92 firmas y requiere 1,992. Las aspiraciones de David Eduardo Núñez Esparza por la candidatura al Distrito 7 se desvanecen porque no tiene ningún respaldo. La normatividad electoral exige 1,281. Menos complicado, pero tampoco halagador, es el caso de Eric Gustavo Miranda García, quien necesita 1,196 apoyos para obtener la postulación por el 8, también de Cancún, pero solo ha logrado 306. El Distrito 9, con sede en Tulum, requiere de 2,233, pero Domitilo Tadeo Manzanares solo ha reportado 139, en tanto que el cozumeleño Francisco Javier Aguirre Cruz lleva 480 de 1,119 obligados para el 11. El periodo de recabación de apoyo ciudadano inició el 17 de enero pasado y concluye el
15 de febrero. Del 23 al 25 de tal mes se tendrá el derecho de audiencia de los aspirantes para clarificar inconsistencias. El Consejo General del IECRO determinará a más tardar el 8 de marzo quienes estarán en condiciones de solicitar registro como candidatos por la vía independiente entre el 9 y 13 de marzo ante los consejos distritales. Tales órganos se pronunciarán a más tardar el 10 de abril y validarán el financiamiento que recibirán los candidatos independientes. Pues ojalá y los candidatos independientes, que son una opción más para Quintana Roo y donde en todo caso podemos ver más fácilmente a gente nueva, gente que no está precisamente con la inercia que traen los partidos de siempre. Ojalá y logren precisamente ellos tener este respaldo de firmas para poder participar, porque esto nos da una opción más. Y bueno, comerciantes de la vía pública denunciaron cobros chuecos por parte de los inspectores de comercio. Ayer se manifestaron en el Palacio Municipal y mire, no nos extraña, pero cómo da risa de veras que cada administración que viene hablando de lo que hizo la otra y luego entran y hacen lo mismo. Ahí está Mara Lezama, que tanto decía, y ahora dentro de su gobierno precisamente hay inspectores acusados precisamente de cobros chuecos. Vamos a la nota. Denuncian comerciantes corrupción de inspectores. Comerciantes de vía pública se presentaron ayer en las instalaciones del Palacio Municipal de Benito Juárez para denunciar la corrupción que existe por parte de los inspectores de comercio y el alza a los cobros en sus permisos de venta. De acuerdo con los comerciantes, los inspectores pasaron de cobrar multas de 250 pesos a 2,900 pesos bajo el argumento de falta de licencias sanitarias, no contar con instalaciones eléctricas bien establecidas, entre otras. En este contexto, Luis Aldana Navarro, octavo regidor del ayuntamiento y presidente de la Comisión de Industria, Comercio y Asuntos Agropecuarios, reconoció que este tipo de corrupción sí existe, pues hay quienes se presentan como inspector, a veces sin serlo, y se les cobra por fuera. Sobre los aumentos a sus permisos, añadió que los comerciantes sí fueron notificados desde diciembre pasado y se les dijo que pasarían de 120 a 253 pesos mensuales. Sin embargo, los vendedores rechazaron la propuesta y solicitaron que el aumento sea respecto al salario mínimo. Dichas tarifas entrarán en vigor a partir del 1 de marzo, por lo que los vendedores buscaron la manera de entablar diálogo con la presidenta municipal de Benito Juárez. De no cumplirse sus demandas, los vendedores anunciaron una manifestación a las afueras del ayuntamiento por parte de todos los comerciantes de vía pública, pues aseguraron que sus compañeros también se encuentran inquietos con estas nuevas reformas. Para Luces TV, Iván Cadena. Pues fíjense que el fin de semana la turbonada originada por el Frente Frío número 31, que causó daños en Cancún y Playa del Carmen con la caída de árboles, también provocó caos en la capital del estado y ya se espera la llegada del Frente Frío número 32. Debido a los efectos del Frente Frío número 31, las cuales dejó mayores afectaciones en la zona norte del estado, el Ayuntamiento de Otompe Blanco activó el operativo Tormenta con el objetivo de salvaguardar la integridad de las familias otonenses. El coordinador de Protección Civil Municipal, Eusebio Rosado Sosa, informó que tras el operativo se reportó que en las calles de Milán con Laguna de Bacalar y en la avenida Bugambilias salieron volando varias láminas de zinc, quedando atoradas en los cables de la Comisión Federal de Electricidad. En la calle Benito Quesada y Jorge Obispo de la colonia Antorchistas se reportó la caída de un árbol encima de un vehículo. En la calle 5 de febrero de la colonia Proterritorio reportaron que salieron volando 2 láminas de zinc y también quedaron atorados en los cables, ocasionando un cortocircuito. En la avenida Adolfo López Mateos con avenida Efraín Aguilar en la glorieta de la Fuente Maya, un árbol grande se cayó afectando la vialidad, mientras que en la calle Sicilia con Laguna de Bacalar, así como Isla Cancún, en el parque cayó un árbol encima de 2 vehículos. Durante el operativo, los servicios públicos participaron con 2 vehículos y elementos, mientras que Protección Civil participó con 3 vehículos y 11 trabajadores. Sin embargo, fue un trabajo coordinado donde colaboraron a su vez la Dirección General de Bomberos, Rescates, Emergencias Médicas y Desastres, la Dirección General de los Servicios Públicos, Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Se exhortó a la población a retirarse del entorno, como son jardines y balcones, para no exponerse a los objetos que puedan ser impulsados por el viento y transformarse en proyectiles. Sin embargo, se prevé el ingreso del Frente Frío número 32 para el próximo miércoles, el cual provocará descenso en la temperatura, así como vientos y lluvias.
Informó para Luces TV, Laura Cruz. Bueno, y mire, destrozos se causaron prácticamente en toda la zona, se causó en toda la zona costera del estado y con una importancia específica también en la isla de Holbox, donde prácticamente, bueno, quedó bajo el agua. Y es que es algo natural, tampoco es que suene tan raro, pero en Holbox, como es un banco de arena, cuando el mar crece, podemos técnicamente decir que la isla completamente desaparece, porque donde usted se pare, el agua le llega a los tobillos, o sea, queda bajo el agua completamente esta isla. Ahí también hubo muchos destrozos. Y mire, dentro de las afectaciones o las consecuencias de las fuertes lluvias que se presentaron, también está la aparición de más baches. En esta nota se refiere específicamente a Chetumal, pero esta situación también se dio en otras localidades del estado. Debido a las lluvias presentadas por los últimos frentes fríos, la capital del estado presentó nuevos baches en algunas calles. Por tal motivo, el área de Obras Públicas Municipales, en coordinación con la Secretaría de Obras Públicas del estado, continúan con los trabajos de reparación de diversas calles y avenidas de la ciudad de Chetumal. El gobierno del estado, a través de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Finanzas, entre otras, comenzaron con limpieza de camellones, reparación de desfondes y limpieza de pozos de absorción, entre otras, en conjunto con el Ayuntamiento de Otompe Blanco. De acuerdo con el secretario de Obras Públicas, William Conrado Alarcón, las obras y mejoras para Chetumal impactan positivamente y de manera directa a más de 680 habitantes de la zona. Sin embargo, se continúa trabajando en más puntos para solventar este problema paulatinamente. En este sentido, en coordinación con el Ayuntamiento de Otompe Blanco, se comenzó en noviembre pasado el programa Juntos Renovemos Chetumal con una inversión de 113.500.000 pesos. En su primera etapa se otorgaron 60 millones de pesos del total a ejercer para atender diversas zonas de Chetumal en materia de rehabilitación y repavimentación de las calles más afectadas que hay en la capital del estado. Recientemente se culminó con la construcción de la avenida Héroes de Chapultepec entre la avenida Reforma y avenida 5 de Mayo, pues administraciones anteriores no atacaban el problema de raíz, situación que la actual administración estatal logró ejecutar. Informó para Luces TV, Laura Cruz. Pues ahí tiene usted los trabajos precisamente que se están haciendo en diferentes localidades del estado para deshacer estos estragos precisamente que dejaron estas lluvias y estos vientos. Y mire, acapara la Fiscalía General del Estado quejas de derechos humanos, incumple 40 puntos específicos. Se le unen la Secretaría de Seguridad Pública y el municipio de Solidaridad. Qué tristeza, precisamente, que estas instituciones que son en teoría de todos nosotros para protegernos, para ayudarnos a desarrollarnos, como es el caso del municipio de Solidaridad, sean los principales de los que se recibe quejas precisamente en cuestiones de derechos humanos. Vamos a la nota. La Fiscalía General del Estado encabeza las recomendaciones emitidas por la Comisión de los Derechos Humanos en Quintana Roo. En 2018 se formularon 16 y a la Fiscalía se le turnaron 6 y 2 adicionales por compartir responsabilidad con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. La comisión instruyó el cumplimiento de 40 acciones específicas para resarcir los derechos de quienes se acercaron a reclamar justicia. Los puntos de recomendación esclarecen la forma en que actuó la autoridad. La dependencia las aceptó para cumplir, pero aún no ha ocurrido. A la Fiscalía se le instruyó iniciar procedimientos por responsabilidad administrativa, reparar daños, establecer un programa integral de capacitación y formación en derechos humanos e inscribir a víctimas al registro estatal para su protección. También realizar su trabajo en apego a la legalidad, imparcialidad y eficiencia, pedir disculpas públicas, garantizar los derechos de las víctimas y respetar los procedimientos y plazos que la ley establece. Otra dependencia que tuvo más recomendaciones fue la Secretaría de Seguridad Pública, que recibió 3. A la fecha, hay 16 acciones pendientes de cumplirse. La conminó a dar disculpas públicas,
a inscribir a víctimas en el registro estatal, a reparar el daño e iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa para que su personal involucrado en los hechos sean investigados. La instruyó a que se conduzca con legalidad, imparcialidad y eficiencia, que se abstenga de violentar los derechos humanos de internos que están presos y haga las gestiones necesarias para seleccionar, contratar y reclutar al personal de vigilancia en las cárceles. Para apoyar a los reos, la exhortó a brindar atención médica, psicológica y psiquiátrica con medicamentos suficientes. El tercero en recibir más recomendaciones fue el Ayuntamiento de Solidaridad, a quien le comunicó 19 acciones que deberá cumplir producto de 3 recomendaciones. Tienen que ver con iniciar procedimientos para deslindar responsabilidades administrativas, dar disculpas públicas, reparar daños y no ejercer actos de molestia, entre otros. Entre quienes recibieron recomendaciones están también el Ayuntamiento de Benito Juárez, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano Sustentable, la Universidad de Quintana Roo, el Registro Civil, el Ayuntamiento de Tulum y el municipio de Felipe Carrillo Puerto. Informó para Luces TV Marco Antonio Barrera. Y bueno, fíjese usted que sin cambios en horarios escolares en Quintana Roo, las autoridades educativas y los padres de familia llegaron a un acuerdo de continuar con los horarios establecidos. Pese a las quejas de padres de familia en diferentes planteles de la entidad por el acceso de sus hijos a las escuelas de nivel básico, la Secretaría de Educación de Quintana Roo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado y la Asociación de Padres de Familia acordaron continuar la aplicación de los horarios escolares establecidos. Mediante un comunicado dieron a conocer que los titulares de las dependencias están de acuerdo en continuar con la aplicación del reglamento escolar vigente y con el marco de convivencia escolar al deslindarse de cualquier afirmación que pudiera ser tomada como perjudicial respecto al tema. También afirmaron que si bien el marco de convivencia es un documento válido, solo tiene carácter de orientación y adquiere peso una vez que se refuerza mediante los acuerdos entre escuelas, además de invitar a los padres de familia para acercarse a los funcionarios en las escuelas y a las diferentes dependencias con el propósito de dar una solución de forma particular en caso de requerirlo. La postura se realiza luego de la circulación de un documento donde la Secretaría de Educación de Quintana Roo exhorta a los directores y funcionarios en preescolares y primarias del Estado para no impedir la entrada de los niños que lleguen tarde a clase, lo cual choca con el marco de convivencia, el cual no establece sanciones por retardos. Dicha controversia se generó tras una inconformidad presentada por los padres de 25 menores en el municipio de Solidaridad ante la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, luego de que sus hijos no fueran admitidos en sus escuelas por sobrepasar el tiempo de tolerancia establecido, el cual va de 10 a 15 minutos. Pues ahí tiene usted, se quedan estos horarios de entrada a las escuelas sin cambio. Ya se había empezado a generar alguna polémica de que si estaba muy oscuro, de que si sí, que si no, pero insistimos, esta polémica se ha dado por muchos años y se seguirá dando, ¿eh? Si se cambian los horarios van a estar los padres que no están de acuerdo y bueno, mal que bien, ya decíamos que ya nos estamos alejando ahora de la parte más álgida del invierno y los días cada día tendrán más luz, o sea que yo creo que por esta temporada ya lo pasamos. Fíjese usted que el proyecto de estación del Tren Maya en Cancún irá con andenes duplicados. La estación de Cancún del Tren Maya será de 3 andenes dobles y será construida por Grupo Aeroportuario del Sureste, ASUR, dijo Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Explicó que esta estación será construida por este grupo aeroportuario, ya que es el que cuenta con la concesión del Aeropuerto Internacional de Cancún y la idea es que la estación del Tren Maya esté dentro de este lugar con el fin de facilitar el acceso para los pasajeros. No se licitará porque está dentro de su concesión y a nosotros nos conviene porque no tenemos que licitar inmediatamente y es en beneficio de los pasajeros, comentó. De acuerdo con Fonatur, la estación contaría con 3 andenes dobles para poder hacer los cambios de convoyes, ya que el Tren Maya será turístico y de carga. Aunque inicialmente solamente se operará un andén, precisó. Además, podría tener una capacidad para atender entre 10,000 y 15,000 personas, ya que Cancún será uno de los puntos más demandados del Tren Maya, comentó el titular de Fonatur. Sin embargo, aclaró, todavía sigue en análisis la dimensión exacta y características que cada estación deberá tener. Jiménez Pons añadió que miembros de Fonatur han tenido varias reuniones con ASUR en las que han hablado sobre la construcción de esta estación.
expuso que la idea planteada por el gobierno de Quintana Roo de que Cancún cuente con un tren ligero o tranvía sigue avanzando, el cual tendría entre 70 y 80 kilómetros de longitud para poder dar servicio hacia la zona turística y también habitacional. Para ello, el gobierno local ya cuenta con buena parte de la liberación de derechos de vía necesarios, mencionó. Sin embargo, precisó que la obra arrancaría en los próximos años, ya que todavía continúa en análisis y en el presupuesto de este año no hay recursos etiquetados para un proyecto así en Cancún. Pues ahí tiene usted, y mire, al ver todos estos planes y proyectos que se tienen precisamente para el Tren Maya y sus estaciones, uno precisamente muy cerca del aeropuerto y manejado por la misma empresa que maneja el aeropuerto del sur, nos hace pensar precisamente en todos los cambios que van a venir en todos estos concesionarios del transporte que lo tienen acaparado en muchos sentidos en el aeropuerto, que bueno, pues ahora se les va a desmembrar mucho, van a venir cambios, esperemos que para bien, para que se abran muchas cosas en este sentido de cotos, donde no dejaban que otros entraran precisamente para transportar a las personas. Pues nuestra parte es todo, muchas gracias por su atención, le damos las gracias al equipo que hace posible precisamente esta transmisión, que sin ellos, bueno, pues obviamente esto no se podría dar. Le agradecemos a usted por su atención y nos vemos el día de mañana. Que tenga un buen día. Luces TV. Luces del siglo. 15 años de periodismo responsable. Un espacio donde la verdad y las noticias se unen para brindar toda la información que interesa. Luces del siglo. Periodismo de verdad. Luces al mediodía. Una pausa para encontrarse con la información más importante de la jornada. Luces al mediodía. Luces TV, el primer canal de noticias del sureste mexicano. El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el Frente Frío número 32 se desplazará sobre el oriente y sureste de México. Ocasionará tormentas puntuales fuertes en dichas regiones. La masa de aire frío asociada favorecerá un nuevo descenso de la temperatura en entidades del norte, noreste, oriente y centro del país, con formación de heladas en zonas montañosas del noreste y oriente del territorio nacional, así como evento de norte muy fuerte
con rachas que pueden superar los 80 km por hora en costas de Tamaulipas, de 85 km por hora en Veracruz, alcanzando por la tarde rachas de hasta 100 km por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Finalmente, se pronostican intervalos de chubascos con tormentas puntuales fuertes en Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV.